Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches, buenas noches. Hoy estamos en jueves, ¿verdad? Viéndonos en jueves, ya que ayer no pudimos transmitir nuestro estudio de Primera de Timoteo, pero ya estamos listos. Tratamos ahí de avisarles a todos para que apartaran este día, apartaran hoy este horario, una hora un poquito más temprano, para que podamos disponer de este tiempo y podamos seguir estudiando este hermoso libro, esta hermosa carta que Pablo le envía a Timoteo y que trae verdades que pueden ser edificantes para todos nosotros de cómo debemos todos conducirnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, como vamos a aprender más adelante. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a encomendarlo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender este texto, sobre todo hoy que es un texto controversial, es un texto que causa mucha controversia, división, comentarios, desacuerdos entre el pueblo de Dios. Así que vamos a disponer todo nuestro ser, hermanos, para que sea el Espíritu Santo quien nos hable, la palabra quien nos haga de verdad convencer de todo lo que estamos haciendo. Que la palabra sea quien convenza nuestros corazones de que esta es la voluntad de Dios, de que este es el deseo de Dios, de cómo Él estableció y cómo quiere, no quiso, quiere que sea su iglesia. Así que vamos a pedirle al Señor que sea quien nos ayude en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia, exaltando tu nombre y tu palabra, como sabemos, Señor, que te agrada. Padre, queremos encomendar este tiempo, no sin antes darte la gloria y la honra, Señor, por tu gran salvación en nuestras vidas. Agradecerte, Padre, que nos hayas sacado de las tinieblas a la luz admirable, que nos hayas hecho promesas y que mientras esas promesas se hacen realidad, tú nos enseñas en este hermoso libro, en esta hermosa carta, cómo debemos conducirnos en tu casa, cuando nos reunimos como iglesia, cuando estamos en nuestros hogares enseñando, Señor, a nuestras familias cómo deben de congregarse, qué corazón, qué actitud interna y externa, Señor, debemos tener todos para contigo. Padre, queremos rogarte en esta noche por todas aquellas personas que aún no te conocen. Espíritu Santo, trae salvación. Y aún con este mensaje que puede parecer, Señor, muy controversial, te pido que tu palabra traiga salvación, traiga edificación también a la vida de nuestras hermanas en la iglesia, ya que vamos a hablar del rol de la mujer en la iglesia, del papel de la mujer, de su conducta, de su manera de conducirse, de su ministerio en la iglesia, Padre. Padre, pon en el corazón de cada uno de nosotros en que esto que vamos a estudiar es tu palabra, son tus designios, es lo que tú has determinado, Padre. Y pone en nosotros ese corazón humilde para poder aceptar tu voluntad, sabiendo, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y que no solo eso, Padre, sino que también pueda traernos paz, como la paz que has traído, Señor, a este país hasta este día. Padre, te pido sabiduría por nuestros gobernantes. Te pido, Señor, que sigas dando y poniendo un temor reverente en ellos para conducirse de acuerdo a tus planes perfectos para con este país. Gracias porque podemos predicar el Evangelio libremente, caminar, Señor, y poder decir que creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, que adoramos al único Dios vivo y verdadero. Te adoramos por eso, Padre.
Te damos muchas gracias por todo y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro texto entonces. Y bueno, fíjense que es impresionante este tema, sobre todo ver la lucha real que hay desde tiempos antiguos hasta nuestros días en el intercambio de los roles y papeles o funciones que debe realizar tanto el hombre como la mujer. Y no solo me refiero a todo lo que acontece hoy, hermanos, en cuanto a el derecho que se está exigiendo entre que el hombre se pueda vestir de mujer, la mujer se pueda vestir de hombre, todos esos derechos que hoy se están pues exigiendo como algo que cada persona merece, tiene ese derecho de poder hacer, sino no solamente eso, sino que a veces no la apariencia, sino las funciones. Con el paso del tiempo vemos que quieren que sea como de lugar, realizadas de la misma manera. Hasta nuestros días hoy queremos ver cómo, sobre todo en el aspecto de las mujeres siendo tan oprimidas desde la antigüedad en diferentes pues regiones, en diferentes culturas, a lo largo de la historia, pues hoy alzan la voz para poder reclamar sus derechos, derechos que nosotros como cristianos creemos firmemente que en cuanto a diseño, naturaleza y esencia, no hay absolutamente ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Eso es lo que enseñamos en el cristianismo bíblico. Es lo que deberían de enseñar todas las denominaciones evangélicas cristianas que se denominan cristianas y seguidoras de Jesucristo. Eso que muchas mujeres desean escuchar. Es lo que nosotros afirmamos, pero a veces no escuchan esta parte, que nosotros creemos que tanto el hombre como la mujer, en esencia, naturaleza, son exactamente iguales para Dios. Y entre hombres y mujeres deben de verse exactamente iguales, sin ningún tipo de diferencia. Pero si a veces pasa, hermanos, amadas, amigos, amigas que nos escuchan, con el simple color de piel y cuánta diferencia ha hecho el mundo. Si tan solo pasa con las clases sociales y cuánta diferencia y cuántas guerras y cuántas luchas y cuántas batallas y muertes, tristeza, dolor ha habido tan solo por eso alrededor del mundo. Entonces, esta diferencia obviamente entre hombres y mujeres a lo largo de la humanidad pues ha sido una batalla que cada vez más las mujeres ahora comprenden esto que nosotros creemos, que el hombre y la mujer en esencia y en naturaleza son iguales al hombre sin ningún tipo de diferencia, como ya afirmé, como ya afirmamos y como lo declaramos y lo profesamos, pero que son diferentes en funciones. Creemos firmemente que Dios en la Escritura, que Dios en su diseño divino le dio diferentes funciones tanto a hombre como a mujer, y desde el Génesis lo vemos. Funciones específicas dadas al hombre antes de que la mujer fuera diseñada, antes de que la mujer fuera creada. Recuerden que Eva fue, según el relato bíblico, lo que nosotros creemos firmemente que así fue sacada de la costilla de Adán cuando éste dormía, pero él ya tenía algunas funciones dictaminadas exclusivamente para él, directamente de la voz de Dios. Esas funciones son para él. Pero creemos que el pecado afectó este orden, que una de las consecuencias que tuvo Eva al tomar del fruto prohibido, darle a su esposo de ese fruto, y que toda la humanidad a partir de entonces estuviese contaminada, está contaminada y estará contaminada eternamente con el pecado mientras físicamente una persona esté en esta tierra.
eso afectó, y una de esas consecuencias es, y tu deseo será para tu marido, dicen las Escrituras. Y nosotros hemos enseñado claramente que el texto en hebreo no significa el deseo sexual será para tu marido. Él te deseará continuamente. No, 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 no. Tu deseo, ni que la mujer va a tener ese deseo sexual para con el marido. No. Esa palabra significa tú desearás controlar a tu marido. Tu deseo de controlar a tu marido estará en ti. Y hoy es lo que vemos en todas las mujeres, vemos en la sociedad, vemos todo esto. Y estaba yo viendo en internet, estaba buscando esas notas cristianas, ¿verdad? En donde se habla de estos temas, donde se ponen algunas frases cortas. Y comenzó a llamar mi atención, hermanos, el número de comentarios adicionales de las personas que van comentando, y seguían. Yo me quedé en una, hermanos, que tenía 2 horas de haber sido publicada, en 865 comentarios, y seguía. La quería checar ahorita, pero ya no me dio tiempo para ver en cuántos comentarios estaba esto. Pero los comentarios que yo veía era una guerra virtual que hay entre las feministas y los machistas. Algunos sí, escribiendo como ciertos tratados para defender su postura, pero otros ofendiéndose entre ellos, defendiendo la postura ya no del documento, sino la del comentario del hombre o la mujer anterior. Es triste, pero se ve la realidad de todo lo que está pasando. Las marchas que vemos, el cómo la mujer se manifiesta con la realidad de tantas tragedias y abuso todavía del hombre en nuestro país. Si esto pasa en internet, si esto vemos que pasa en la sociedad, ¿será que algo similar esté sucediendo en las iglesias? Sí. Fíjense que, no sé si ustedes, sé que algunos ven más prédicas o están al tanto de la prédica, de los sermones. Sé que hay algunos hermanos que sí escuchan al pastor John MacArthur, y precisamente en sus últimos sermones, hace unos días, cuando él estaba predicando Efesios capítulo 5, versículos 22, 23, donde se habla de la sumisión de la mujer al esposo, algunos de sus congregantes se salieron, él lo manifestó, él se mantuvo firme en la postura bíblica. Espero que aquí no nos estén cortando. Sí lo han hecho, nos han dejado de seguir porque ya hemos tratado algunos temas sobre esto, y bueno, si esto tiene que pasar también en este estudio, pues tiene que pasar, hermanos. Es la realidad también que a muchas mujeres no les gusta lo que Dios dice, no lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos, sino lo que nosotros simple y sencillamente predicamos de la palabra de Dios. Y quiero hacer una pregunta respecto a esta parte. ¿Qué piensa Dios respecto al sublime llamado de la mujer en la iglesia? ¿Qué pensará, hermano, hermana, Dios respecto al sublime llamado de la mujer en la iglesia? Y quiero enfatizar esta palabra, al sublime llamado de la mujer en la iglesia. Porque es sublime, es único, igual de especial que el que tiene el hombre. Recuerden, ninguna situación hace mayor al hombre que a la mujer. En esencia y naturaleza son iguales, en funciones son diferentes, pero las funciones son iguales de importantes para Dios. No hay funciones más importantes. Simplemente fueron funciones designadas por Dios, pero tan valiosas y sublimes unas como otras. ¿Habrá dejado claro este tema como para que no haya polémica ni discusiones? ¿Habrá dejado claro este tema como para que no haya polémica ni discusiones? Claro que sí, hermanos. Dios dejó establecido en su palabra esto. Así que vamos a regresar entonces a nuestro estudio allá en 1 de Timoteo. Si me acompañan ahí con sus Biblias, 1 de Timoteo, ya estamos en el capítulo 2. Y vamos a ver que Dios tiene algo muy importante que enseñarnos respecto a la mujer y su papel en la iglesia. 1 de Timoteo,
capítulo 2, versículos 9 al 15. Quiero que me acompañen ahí en sus casas con la lectura. Quiero que podamos leer juntos, que tengan su Biblia ahí lista, porque hay palabras importantes que incluso pueden ir subrayando o tomando nota en otro lugar para que vean que son importantes y claves en poder comprender este texto como Dios tuvo la intención de escribirlo o de inspirarlo en el escritor humano, y sobre todo hacia la audiencia que iba dirigido. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 15. Dice la santa, inerrante, suficiente palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Así que entonces, hermanos, nosotros estamos viendo que el contexto de este texto que acabamos de leer es el cómo conducirnos cuando nos reunimos en el servicio de adoración, en el culto de adoración. El contexto es el servicio de adoración, hermanos. Pablo quiere dejarle establecido a Timoteo cómo debe de ser el conducir del creyente, de los creyentes, de todo tipo, dentro de la iglesia, corrigiendo algunos errores que falsos maestros inmiscuidos en la iglesia en Éfeso estaban trastornando, desviando los propósitos originales de la iglesia primitiva, de la iglesia de Dios. Hermano, esta idea es clave en nuestro estudio, ya que los capítulos 2 y 3 hablan de esta idea principal que nos indica el texto de 1 Timoteo 3:15, donde Pablo dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿ya lo vio? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que entonces el contexto es cómo conducirnos en la casa de Dios. Y aquí lo que vamos a aprender juntos esta noche son dos instrucciones de Dios a la mujer cristiana. Dos instrucciones de Dios a la mujer cristiana que te enseñan cómo debe conducirse en la iglesia. Dos instrucciones de Dios a la mujer cristiana que te enseñan cómo debe conducirse en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver instrucción sobre su atuendo en la iglesia en los versículos 9 al 10. Instrucción sobre su atuendo en la iglesia. Vean qué importante entonces es para Pablo y en otro contexto para Dios el atuendo de la mujer en la iglesia. Oye, pero es que no habla del atuendo del hombre en la iglesia, ahí sí ya hay diferencia, no te preocupes, hermana. Vamos a ver que esto es en específico por algunas situaciones que están pasando en Éfeso, pero Pablo quiere arreglarlo para todas las iglesias, para todas las iglesias. Entonces, número 2, la segunda instrucción es sobre tu responsabilidad en la iglesia. Instrucción sobre tu responsabilidad, mujer, en la iglesia, versículos 11 al 15. Entonces vamos a ver una instrucción sobre tu atuendo, sobre el atuendo de la mujer cristiana en la iglesia, y una instrucción sobre su responsabilidad, sobre la responsabilidad de la mujer en la iglesia, versículos 11 al 15, cómo Dios lo estableció. Esto es muy importante. Así que, entonces, vamos a comenzar
con la primera instrucción sobre el atuendo de la mujer cristiana en la iglesia, versículos 9 al 10. Creo que es lo que hoy nos va a dar tiempo de ver, tiempo de estudiar con tranquilidad para no adelantarnos y todos podamos comprender juntos esta instrucción divina. Instrucción sobre tu atuendo en la iglesia, versículos 9 al 10. Comienza entonces el apóstol Pablo diciendo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Así que el contexto, como ya bien dijimos, es cómo conducirse. Y ahora la primera instrucción de Pablo es hacia las mujeres, después de que dijo que los hombres levantaran manos santas sin ira ni contienda. ¿Lo recuerdas? Pero comienza con la palabra o la frase asimismo, muy importante en nuestro contexto. De la misma manera, del mismo modo, está diciendo Pablo. Esta frase nos está introduciendo a un nuevo tema, si se dan cuenta, pero dentro de la idea principal que es el versículo anterior, ¿lo recuerdan? Es el mismo flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Él no ha cambiado de flujo de pensamiento. Va a cambiar, si acaso, de dirección en su tema, pero es el mismo tema. Porque dijo allá en el capítulo 2, versículo 18, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así que entonces el flujo de pensamiento de Pablo, cuando dice asimismo, de la misma manera, del mismo modo, viene de ese quiero pues. Y si ustedes recuerdan, este quiero es del griego boulomai, que es un mandato, es una orden, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato divino que Pablo da con la autoridad apostólica con la cual Dios lo ha investido. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, que ya explicamos. Pero entonces dice a continuación, asimismo. Y esta frase la podemos encontrar también allá en 1 Timoteo 3:8, 1 Timoteo 3:11, cuando habla tanto de los diáconos como de las diaconisas, que lo vamos a estudiar juntos, hermanos. Lo que nos indica y confirma el mismo flujo de pensamiento del apóstol Pablo, que comienza, como ya dijimos, en el 2:8. Así que, si ustedes ven, 1 Timoteo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es el mismo flujo de pensamiento. Entonces, podríamos decir que el apóstol Pablo está diciendo de la siguiente manera este texto. Así que de la misma manera que quiero, que mando, que ordeno que los hombres oren, las mujeres, porque es la siguiente palabra del versículo 9, hermanos. Las mujeres, ¿qué dice ahí? Las mujeres se atavíen. Las mujeres se atavíen. Esta palabra atavíen también es importante para quienes anotan. Esta atavíen viene del griego cosmio y es una palabra relacionada con el término cosmos, cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Que vean, hermanas, cosmético. Y esta palabra aparece también allá en Primera de Pedro 3:3, donde dice vuestro atavío, vuestro cosmío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Adornos. Así que entonces esta palabra cosmos significa ordenar, arreglar, adornar, poner en orden. Dios, hermanos, ustedes han visto, ha ordenado este universo, este cosmos. Lo ha hecho hermoso, arreglado, ordenado. A Dios entonces
le gusta la belleza. Y le gusta la belleza en la mujer. Asimismo, ¿qué dice ahí entonces? Asimismo, que las mujeres se adornen, se arreglen, queden hermosas. Dios no está peleado entonces con el arreglarse. No está en contra de que las mujeres se preocupen de su arreglo exterior, de su cuerpo. Todo lo opuesto, Él manda que se preocupen. ¿Sí lo pueden ver, hermanas, hermanos? Para que se lo enseñemos a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nietas. Él manda que se preocupen, que se atavíen, dice el Señor. Solo que sus actitudes y motivaciones en esta preocupación deben de ser diferentes de la del mundo, como vamos a ver a continuación. Dice ahí que se atavíen. Regresen conmigo al versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen, dice Pablo, de ropa decorosa. Esta palabra de ropa es catastole, pero la importante es decorosa, porque vuelve a ser la misma palabra cosmio. Entonces hay que utilizar ropa cosmio, ropa decorosa, arreglada, en orden. Puede tener un significado, esta palabra ropa, más que simplemente vestido. Pueden notar el porte exhibido externamente, ya sea en aspecto o modales o vestido. También la actitud, como lo vamos a ver a continuación. Pero entonces este vestido, esta ropa, hermanos, tiene que ser decorosa, pero decorosa viene de cosmio. Otra vez, el énfasis de Dios, si ustedes se dan cuenta, de que todo esté bien arreglado, bien ordenado, moderado, decoroso. Esto da énfasis entonces al punto de que Pablo sí desea y le indica a Timoteo que las mujeres se vistan de una manera bella, hermosa, arreglada. Vemos por eso la repetición de la palabra cosmio. Entonces, lo primero es una orden. Quiero asimismo que las mujeres se vistan ordenadamente, hermosamente, bien arregladas. Es el interés, vamos más allá de Pablo, de Dios. Es la voluntad de Dios que todas las mujeres estén bien arregladas, que no sean, como dicen coloquialmente, pues desalineadas, desarregladas, que descuiden su aspecto exterior. Pensando en que pues es difícil, ¿no? Hay excepciones, pero lo normal es que nosotros podamos ver a mujeres teniendo ese aspecto, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que las mujeres se preocupen, se arreglen, se ordenen, estén hermosas. Pero aquí vienen entonces unas regulaciones, dicen los comentaristas. Sí quiero esto, pero pensando en el contexto de Éfeso, de las iglesias en Macedonia, acuérdense que esta instrucción claramente la podemos ver que no solo como algunos indican, sobre todo por esto que vamos a ver aquí, que algunos enseñan que esto era solamente para la iglesia en Éfeso. Eso es lo que enseñan, hermanos. Nosotros no podemos creer esto porque Pablo enfatiza y enfatizó algo que quiero recordarles para que ustedes puedan contestarles a aquellos que dicen que esto es para el contexto de Éfeso, porque ahí se estaban levantando ciertas mujeres para quitarle autoridad al hombre, por lo que vamos a ver a continuación. Si bien es cierto que la iglesia, que la carta fue en primera para arreglar situaciones de Éfeso, fue escrita para una persona, para Timoteo, no para una iglesia en particular.
Pero la parte clave está ahí en el versículo 8 del capítulo 2. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y vimos hace 8 días, bueno, la vez que nos vimos, que esta frase en todo lugar lo que indicaba era que en todas las demás iglesias, en toda iglesia creyente, cristiana, esta frase en todo lugar quiere decir en todas las iglesias denominadas creyentes en ese momento. Esa es la extensión del mandato. La extensión del mandato, lo veíamos hace 8 días. Este mandato entonces se extiende a todas las iglesias, no solo a la de Éfeso, y con eso podemos contrarrestar a quienes dicen que no, que esto era solo para las mujeres en Éfeso y que tenemos que quitar casi esto y verlo como algo histórico. No, esto es algo prescriptivo, no es como el libro de Hechos, hermanos. El libro de Hechos es algo narrativo, esto es descriptivo, nos describe cosas. Y muchas veces estas iglesias de ahí toman cosas prescriptivas para pedir ofrendas y que todos regalen y den sus cosas. No, y si se dan cuenta, tergiversan los libros. Entonces, muy importante que lo podamos entender, porque Dios quiere que entonces en toda iglesia, le está diciendo Pablo a Timoteo, que en todo lugar, asimismo, Él quiere que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, bien arregladas. Pero ahora va a regular y nos va a decir cómo, qué quiere decir, cómo para Dios qué es bien arreglado, bien ordenado, moderado, decoroso. En primer lugar dice ahí con pudor, ¿ya lo vieron? Con pudor. Esta palabra en griego puede también traducirse como modestia, pero más allá, hermanos, de eso, creemos firmemente que la palabra es vergüenza. La vergüenza se puede traducir. La palabra indica la reserva femenina en cuanto a asuntos sexuales. La reserva que debe de haber en el interior de toda mujer. El término implica una repugnancia innata contra lo malo. Es una reserva natural de la mujer con ese sentido de vergüenza ante Dios de verse como el instrumento, escuchen, utilizado para hacer caer a un hombre en pecado sexual, lascivia, impureza, etc. Es un sentido interior de vergüenza de toda mujer de verse como el instrumento utilizado para hacer caer a un hombre en pecado sexual, lascivia e impureza. Y aquí pueden comenzar en la mente. No, ellos son los enfermos, ellos son los sucios. Ellos tendrán su propia responsabilidad porque incluso unos, viendo a mujeres vestidas decorosamente, aún tienen esos instintos de pecado sexual, lascivia y impureza. No lo dudamos. Pero aquí no está ampliando esa situación hacia todos los demás. Aquí lo que estamos viendo es que Pablo lo que está enfatizando es el interior de la mujer. Está hablando a la mujer, no está ampliando esto hacia lo que el hombre hace y en lo que el hombre cae también, porque para el hombre también existen instrucciones con respecto al pecado sexual muy enfáticas. No podemos entonces comenzar a rechazar esta instrucción de Dios de que cada mujer en la iglesia debe tener este sentido de vergüenza, este sentido de vergüenza ante Dios, ante el Señor, de verse como ese instrumento utilizado para hacer caer a un hombre en pecado sexual. Si ya entonces de por sí el hombre, cualquiera o muchas mujeres puede afirmar que tiene estas situaciones de sexualidad corrompida, lascivia y impureza, no provoques. Debes de sentir esa reserva natural, ese sentido de vergüenza en tu interior. Por favor. Mateo 18, 16 al 7 dice lo siguiente. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno.
y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, dice Jesús. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Te das cuenta? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre, y esta palabra hombre es hombre y mujer, por quien viene el tropiezo. Pastor MacArthur es muy breve, pero muy contundente, y dice esta frase corta: mejor es morirse que llevar a otro creyente a pecar. Mejor es morirse que llevar a otro creyente a pecar. Pero no solo dice hermanos, con pudor, sino también dice inmodestia, sofrosune, la palabra en griego, seriedad, gravedad, pero creemos firmemente que la palabra tiene el sentido de autocontrol. La palabra indica autocontrol, en otras palabras, dominio propio, dominio perfecto hacia los apetitos físicos, y en el caso de las mujeres tenía una connotación sexual. Significa ese dominio propio habitual del hombre interior que constantemente tiene bajo control todas las pasiones y deseos. Este autocontrol, entonces, Pablo sabía, como lo vamos a ver a continuación, que tenía que venir antes de congregarse, hermanos, en el servicio dominical, en el servicio de adoración, en el culto de adoración, en el momento en que la iglesia se congrega para adorar solamente a Dios, en donde ni el hombre ni la mujer son el foco central de atención, sino es el Señor, y debe de ser el Señor. Así que entonces este autocontrol comienza desde la elección de sus prendas. Pablo va más allá de saber de todo lo que pueden adquirir, los recursos con los que contaban cada mujer creyente, cristiana, y ese autocontrol que debería de tener cada mujer para cuidar los detalles que pudiera llevarlas a adquirir cosas que no estuvieran bajo control de todas las pasiones y deseos que pudieran despertar, llamar la atención, escuchen esto, aún entre las mismas mujeres. Porque el centro de atención es Cristo. Y entonces este autocontrol debe de venir no solamente en el deseo de que algunas mujeres pudieran estar pensando en este momento, no, yo no lo hago, y tal vez podamos creer que no es en un sentido sexual de despertar lascivia, pero sí en el sentido de llamar la atención también de otras mujeres, como lo vamos a ver a continuación, hermano. Así que entonces, ¿cómo debe de ser la manera en que deben de vestirse las mujeres? Con pudor y modestia. Ya vimos que pudor entonces significa con un sentido de vergüenza, con un sentido de vergüenza ante Dios, de no ser el instrumento utilizado para hacer caer a un hombre, pero también dice ahí con modestia, con autocontrol, ese dominio propio habitual, para poder decir, yo sé a dónde me dirijo, hermanos, hermanas. Todos sabemos, al vestirnos, al elegir la manera en que nos vestimos, lo que vamos a ocasionar con el vestido. Sobre todo cuando hay situaciones en donde sí somos conscientes y razonamos que con cierta prenda, en el caso de las mujeres, van a llamar la atención en la iglesia, ya sea de otros hombres o de otras mujeres. Lo sabemos, no nos podemos engañar. Aunque en el momento en que la conciencia o alguien más nos puede reconvenir, no, pues yo no me había dado cuenta, esto es normal. No. El hombre y la mujer, en este caso en específico, la mujer sabe
con qué tipo de prenda puede llamar la atención. Y necesita tener cuidado con eso. El pastor Miguel Núñez, sé que muchos lo conocen, lo escuchan, comenta lo siguiente y cito: la palabra modestia conlleva la idea de usar bien el cerebro. La mujer cristiana debe ser balanceada, no debe de ir a ningún extremo, ni seguir ciegamente la moda, ni ir totalmente en contra de ella. No debe seguir su mente controlada por el Espíritu, sino debe seguir, su mente controlada por el Espíritu Santo y no la moda. Pero ven, otra vez, no hay una prohibición, sino hay un equilibrio. Por eso el autocontrol, el dominio propio. Porque no debe seguir ciegamente la moda, pero tampoco ir en contra de ella. No se trata de eso, sino tener un equilibrio correcto. Lo importante es sentir ese deseo de vergüenza ante Dios, de pensar que yo puedo provocar la lascivia, el pecado sexual de los hombres. Así que entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque queremos reafirmar y aplicar algunas situaciones en la actualidad, hoy en día. El principio hacia que la voluntad de Dios es que la mujer se arregle, se adorne, se cosmeo, se ponga bella, se ponga hermosa, es la voluntad de Dios. Tan es así que lo enfatiza 2 veces. Pero hay una regulación hoy en día que también es aplicable para ti, mujer. Y esa es con un sentido de vergüenza y con autocontrol, con dominio propio, que son tan necesarios para que tengas en tu interior. Estas 2 cosas son interiores, es entre tú y Dios nada más. Que sepas que cuando vas a la iglesia estás eligiendo las prendas que te van a hacer sentirte guapa, bonita, a gusto, pero que tú sabes no van a llamar la atención ni de hombres ni de mujeres. Hoy en día, hermanos, aún en las iglesias, aunque tú no lo creas, todavía hay personas que están fijándose en la marca de zapatos que tú calzas, en los cinturones que tú traes puestos y en la hebilla. Hermano, a mí me lo han contado hermanos y creyentes. Lo ven en los pastores, ven en las esposas, qué tipo de prenda traen. Así que todos tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo en el caso de la mujer, ver que este tipo de cosas haya ese sentido de vergüenza. Que prepares tu corazón, hermana, para poder tener ese sentido de obedecer a Dios, porque es un mandato, bulomai. Asimismo, quiero que las mujeres se adornen, se arreglen. Bien arregladas, lo repite y lo reafirma el Señor, pero con un sentido de vergüenza y con modestia, con autocontrol. Sin que se me desborde la pasión de decir, hoy quiero llevar esta marca, quiero mostrar esta prenda porque nadie la va a tener seguramente en la iglesia. Y ese sentido de superioridad, escúchalo bien, esto se manifiesta en todo tipo de mujer. En una mujer extrovertida, en donde se va a notar más, o en una mujer callada, pero aún con todo que vaya en contra de lo que Dios está estipulando para cuando nos congregamos a adorar al Señor, porque Él es el centro de nuestra adoración y ninguno de nosotros tiene que perder eso de vista. Dice y continúa el texto. Vamos a leerlo todo para que aclaremos algo entre paréntesis y podamos comprenderlo más fácilmente. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costosos. Y dice el versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta frase
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ha sido controversial, porque muchos hoy en día, hermanos, dicen que debe de leerse y aplicarse literalmente. Pero vemos que esto puede ser contraproducente en el sentido en que Pablo está diciendo claramente ahí, no con peinado ostentoso, ni oro ostentoso, ni perlas ostentosas, y ya después dice, ni vestido costoso. Si ustedes ven, antes no existían las comas, pero la idea que nos da el texto es que no es literalmente que no lleven oro. Porque si esto fuera así, vamos a ver ahora sí, dice ahí la primera parte, peinado ostentoso, ¿ya lo vieron? Y aquí Pablo hace un contraste y vamos a pasar de lo interior, de este sentido de vergüenza y autocontrol, este dominio propio interior, hacia lo exterior. O sea que lo que hay en el interior se va a manifestar o debe de ser congruente con lo que se manifieste fuera. Y dice, no con peinado ostentoso, y da ejemplos de este fruto, de no tener motivaciones o actitudes externas arraigadas en el corazón, y entonces por eso comienza con peinados ostentosos. Y esto es un trenzado, un tejido en griego, una trenza. Este contexto significa estilos o tipos de peinados. Tanto las mujeres judías como las griegas, hermanos, eran famosas en aquellos tiempos por sus peinados complicados, por sus trenzas, sus tejidos. Así que no eran simples trenzas, eran trenzas extravagantes que tenían la intención, dice un comentarista, lo siguiente, la intención de llamar la atención. La referencia es a la costumbre prevaleciente a la moda de entretejer en el cabello oro, plata y perlas, teniendo como resultado el que brillaran en la luz. Fíjense. Entonces era entretejer o meter ahí en el cabello oro, plata y perlas, porque se sabía que con la luz iban a brillar e iban a verse más hermosos en el cabello de una mujer. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que si tomamos esto hoy en un sentido aplicativo, pues ninguna mujer pudiera utilizar trenza. Pero no es lo que Pablo está diciendo, sino esto que estamos explicando. Ese trenzado, ese entretejido, ese estilo, tipo de peinados ostentosos en donde se entretejían y se metían las piezas de oro, plata y perlas. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Porque si fuera oro, como dicen algunos tampoco, pues dicen algunos comentaristas y predicadores, imagínate aquellos que usan sus anillos de bodas, ¿no? Y que son de oro, no pudieran introducirlos en la iglesia. Y eso es algo que normalmente se lleva, ¿no? No se trata de eso, hermanos, sino se trata de hacerlo con ostentosidad, siendo excesivos, pensando, como hoy lo vemos, ¿no? Normalmente hay algunas modas y culturas entre algunos artistas del estilo urbano, ¿no? Que traen sus cadenotas de oro, que quieren llamar la atención, algunos boxeadores, por ejemplo, igual traen sus cadenas con sus nombres, algunos artistas aquí de oro puro, oro blanco, y eso, ¿no? Los artistas urbanos, las personas incluso en la calle que siguen este tipo de cultura y de hábitos, traen este tipo de prendas para llamar la atención, porque si traen este tipo de cadenas, de medallas grandes, de pulseras o anillos que llamen la atención, pues ese es precisamente el objetivo, llamar la atención hacia uno. Y eso es lo que Pablo quería que se evitara con las hermanas con estos peinados ostentosos. El problema para el creyente era que todas estas cosas eran parte, hermano,
de la vanagloria del mundo, pero te estoy comentando exactamente lo mismo hoy. Son parte de la vanagloria del mundo. Las mujeres judías y griegas se peinaban así, con estas joyas, no tanto para lucir bien, sino para exhibirse a sí mismo y sus riquezas. Lo que Pablo está queriendo decir es que uno no va a la iglesia con esas actitudes. Si bien, hermanos, es cierto que los hombres deben levantar manos santas, las mujeres deben vestirse santamente como personas separadas de este mundo. Como personas separadas de este mundo. Después dice la siguiente frase: ni oro ni perlas. Otro resultado de no cultivar el aspecto interno, el pudor y la modestia que ya vimos, que es la vergüenza y el dominio propio, son las joyas que las mujeres en Éfeso estaban usando de una manera inadecuada. Cuando decimos Éfeso, son todas las iglesias en Macedonia, recuérdenlo también en ese contexto. En el tiempo de Pablo, las perlas eran consideradas como el artículo más valioso y se valoraban 3 veces más que el oro, hermanos. Las mujeres especialmente apreciaban las perlas, quienes las usaban para decorar su cabello, también las usaban en anillos, en aretes y hasta las colocaban en sus vestidos y zapatos, alrededor de todos sus vestidos y sus zapatos. El chiste era que con el paso de la luz, imagínense, no solo ya en el cabello, sino en el vestido, en los zapatos, en los aretes, en los anillos, todas estas perlas brillaran y entonces se llamara la atención. Es algo excesivo, que si bien, hermanos, nosotros hoy no veríamos a lo mejor alguna mujer así, debemos cuidar el corazón. Y esta es una advertencia para Dios también a su iglesia hoy en día. Debemos cuidar el corazón. Cabe mencionar, hermanas, que no hay nada de malo en usar joyas. Es parte de ese arreglo. Es parte, hermanos, hermanas, de este bien cosmeo, de esa voluntad de Dios. La novia de Salomón, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, llevaba joyas de oro y plata, ya en Cantares 1, versículos 10 y 11. Dice ahí: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Así que entonces no es malo, pero deben siempre estar centrados en la parte interior de la vergüenza y el dominio propio, del autocontrol, de no ser situaciones excesivas. Dice también: ni vestidos costosos. Y aquí vamos a entrar en una situación que debemos de ser muy puntuales. Las mejores prendas podrían valer entre 5,000 y 7,000 denarios. Y recuerden que el denario era lo que un trabajador ganaba como promedio en un día. Y esos vestidos llegaban a valer hasta 5,000 o 7,000 denarios. Imagínense el sueldo de cada día para poder comprar uno de estos vestidos. Los vestidos más comunes costaban entre 500 y 700 denarios, por lo que podemos ver que una mujer ordinaria no tendría muchos vestidos por el costo, ¿no es cierto? Ni siquiera estos de 500 y 700. Hermanas, hermanos, ¿se imaginan entrar al servicio de adoración y ver a una mujer con un vestido de 7,000 denarios? Después añádele el peinado ostentoso, como ya lo describimos, y con las joyas tanto en el peinado como en el cuerpo, como en los zapatos y aún en el vestido. Tú podrás decir: no, eso sí es exagerar, eso sí es caer en excesos. Así que Pablo entonces, hermanos, da la instrucción clara a las mujeres de no caer en excesos en cuanto a su atuendo durante el servicio de adoración. Soy muy puntual en eso, durante el servicio de adoración. Porque evitan que el centro de la adoración sea el Señor Jesucristo y hace que se centre en ellas mismas. Le quitan la atención al Rey de Reyes y Señor de Señores a quien se adora en ese momento. Así que tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener cuidado en que cada mujer debe de cuidar este tipo de cosas. Esto no quiere decir, hermanos, que tal vez a ti
tu esposo te agradó con una prenda tal vez costosa, pero esa prenda, sabes tú en tu corazón que lleva el sentido de vergüenza de tener, que no lleva a ningún tipo de pensamiento de lascivia, un pensamiento sexual al hombre. Es un vestido que aun que sea costoso es decoroso y no hay ningún problema en que tú te lo pongas. No hay ningún problema, decíamos hace un rato, entre la moda, como decía el pastor Núñez, pero que no te domine la moda y tener cuidado que aún en la moda, mucha de la moda es querer llamar la atención para sí mismo. Para sí mismo, tenemos que tener cuidado en eso entonces. El atuendo durante el servicio de adoración debe evitar que el centro sea yo mismo, yo misma en este caso. Porque no solamente es el vestido, sino es el atuendo por completo, ¿no es cierto? Y entonces Pablo hace un contraste ahora y dice, entonces quiero que las mujeres se arreglen, se atavíen, se decoren, las quiero bien arregladas, pero las quiero con un sentido de vergüenza, con autodominio, con autocontrol. No quiero peinados ostentosos, ya vimos en qué sentido. No quiero tampoco vestidos costosos, como dijo. No quiero nada de eso, ni oro ni perlas en exceso. No quiero que eso sea lo que llame la atención, porque esas personas manifestarían que están pegadas a lo que este mundo pide, a lo que este mundo enseña, exhibe, protege. Se dice que es la mejor manera de manifestar prosperidad, bienestar, poder, pero son cosas del mundo. Y ese contraste comienza, hermanos, ahí Pablo diciéndoselo a Timoteo, cuando comienza y dice en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, sino con buenas obras. Y ahí vemos, no quiero entonces peinados ostentosos, vestidos costosos, sino su vestir va a comenzar, ese arreglo, ese cosmeo comienza externamente con buenas obras. La mujer fue creada para ser ayuda idónea, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que más le corresponde hacer son buenas obras. En las cartas de Pablo, él mayormente enfatiza la fe y no las buenas obras. Y a veces esta es una de las razones por las cuales algunos comentaristas niegan que las epístolas pastorales hayan sido escritas por Pablo. Pero podemos responder con dos cosas. Primero, que Pablo aquí no está hablando acerca de cómo obtener la salvación, sino de cómo vivir habiéndola ya obtenido. ¿Ok? Porque pueden decir, no, es que Pablo, ¿sabes qué? Pablo siempre enfatiza la fe y no las buenas obras. Quien enfatiza las obras es Santiago, pero jamás Pablo. No pudo ser Pablo quien escribió eso, o se está contradiciendo. No. Pablo aquí está hablando acerca, no está hablando acerca de cómo obtener la salvación, que es solo por fe, por gracia, a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús solamente. No está hablando acerca de cómo obtener la salvación, sino de cómo vivir habiéndola ya obtenido. Y en segundo lugar, en otras cartas, Pablo habla de buenas obras, Efesios 2:10, Colosenses 1:10, que no tenemos tiempo de estudiar, pero ahí tú puedes verlo. Pero si pudiéramos seguir enfatizando, ¿qué son estas buenas obras? Si bien Pablo ahí no las dice, sí las dice allá en el capítulo 5, versículo 10. Primera de Timoteo, que vamos a estudiar, capítulo 5, versículo 10. Voy a apurar, hermanos. Hablando de las viudas, dice en el 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Pero continúa viendo, una viuda es una mujer que tenga testimonio de buenas obras.
Si ha criado hijos, ahí están, buenas obras. Si ha practicado la hospitalidad, buenas obras. Si ha lavado los pies de los santos, buenas obras. Si ha socorrido a los afligidos, buenas obras. Si ha practicado toda buena obra. Ahí podemos ver algunas buenas obras, si quedaba duda. Pero pregúntate tú esta noche, mujer, ¿has criado correctamente a tus hijos? Como la Escritura lo enseña. Preocupada, afanada porque estén alimentándose de los principios bíblicos, de dar testimonio y buen ejemplo de sumisión ante tu esposo. Esas son buenas obras. Entonces, comienza a vestirte externamente con buenas obras. Que se note en medio de tu buen arreglo exterior, que se noten tus buenas obras. ¿Cómo qué? Que críes correctamente a tus hijos, bíblicamente a tus hijos, que practiques la hospitalidad. Cuando a veces, oye, va a venir mi mamá a comer. Ay, tu mamá otra vez. A cada rato quiere venir tu mamá. Van a venir mis hermanos. Ay, tus hermanos. Van a venir hermanos de la iglesia. Ay, hermanos de la iglesia. Tú invitando a todos. No. Buenas obras, dice el Señor. Si ha lavado los pies de los santos, les ha servido a los hermanos en la iglesia, ha visto cómo suplir sus necesidades, si ha socorrido a los afligidos, mujeres que están al pendiente de ver necesidades dentro de la iglesia, para ir a orar por alguien, para ir y ayudar de otras maneras a un afligido, si ha practicado toda buena obra. Pero si puede quedar duda, ahí en Tito capítulo 2 a partir del versículo 3, también habla de otras buenas obras. Porque dices, no dice ahí, pero te las estoy diciendo yo para que medites, hermana, esta noche. Tito capítulo 2 a partir del versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta qué tipo de buenas obras? ¿Es esto lo que se hace notar cada vez que te congregas, hermana? No estoy hablando, no, pero no le hago daño a nadie. Yo agarro, llego, me siento y me voy. No, porque entonces no estás practicando buenas obras, ¿te das cuenta? Fíjate lo que sigue diciendo Pablo, 1 Timoteo 2:10. Como corresponde a mujeres que profesan. Como corresponde significa ser claro, ser visto claramente, que se note a mujeres que profesan, que anuncian, que proclaman. Es una palabra que conlleva la idea de proclamar fuertemente, hermanas. Mayormente esta palabra es traducida en el Nuevo Testamento por promesa, es decir, una declaración de la cual no debe haber duda alguna. Lo que deben anunciar entonces no es su riqueza, su autenticidad, todo lo que pueden traer exteriormente en sus prendas. No, usando peinado, ropa costosa, etcétera, sino su santidad. Generalmente las mujeres que quieren asumir la enseñanza en las iglesias, dice Pastor MacArthur, son de un carácter fuerte y enérgicamente tratan de exigir su derecho a enseñar. Tales mujeres, dice Pablo, deben anunciar fuertemente, pero su espiritualidad por medio de las buenas obras y su sumisión a los líderes varoniles. Fin de la cita. También dice ahí, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es reverencia a Dios, temor a Dios. Esta palabra, hermano, solo ocurre en la Septuagésima, que ustedes saben que es la traducción al griego
del Antiguo Testamento, allá en Génesis 2:11. Pero el adjetivo lo encontramos en Juan 9:31. Pablo en esta parte vuelve a esas actitudes positivas que se deben de cultivar para conducirse correctamente en la iglesia. Y lo que está queriendo recalcar es que las mujeres que se ejercitan en la piedad, esto es, en el temor de Dios, en la reverencia a Dios de una manera genuina, tendrá como resultado el anunciarse o proclamarse su fe a través de las buenas obras y su santidad en vez de sus posesiones. ¿Qué es lo que tú quieres estar manifestando? Lo que tú posees. ¿Eso es lo que quieres proclamar, lo que tú posees? ¿O quieres proclamar tu santidad? Creo que toda mujer creyente está llamada a tener un sentido de reverencia y estar proclamando su santidad y su temor a Dios con este sentido de vergüenza y ese autodominio en la manera en que se conduce en la iglesia en su vestimenta. Y hablando de la vestimenta, Pastor MacArthur añade, hermanos, que la vestimenta siempre incluye una actitud humilde. Humilde es que es igual o se considera incluso, como dice la Escritura, menos a las personas que tiene al lado. Pero a veces el solo sentirse que viene vestida de una manera diferente la hace sentirse superior sobre los que están a su lado. Y por eso no saludan, y por eso no hablan, y por eso se aíslan, porque parece que no se merecen ciertas personas su saludo, su buenos días, su bendiciones, hermano. Y eso es simple y sencillamente desde la manera, hermanos, en que uno se siente empoderado por las falsedades de todo lo que una vestimenta puede hacer, porque eso lo enseña el mundo. Pero en la iglesia eso debe determinarse. Y aunque tú pudieras ir vestida con modestia, con ese sentido de vergüenza, con prendas carísimas, tu actitud debe de ser el de proclamar, mujer, proclamar la santidad y todas estas buenas obras que acabamos de ver. Atender y servir a los santos, ser hospitalaria, todas las que acabamos de ver. ¿Son estas las que te distinguen? ¿O son tus posesiones, lo que tú crees que posees en la manera en que te vistes, en la manera en que piensas que los demás van a ver que tú tienes y te vistes y eso te da cierta jerarquía? En la iglesia no hay jerarquías. En la iglesia no hay ni pobres ni ricos. Recuerden lo que dice Efesios. Toda pared fue quitada, toda diferencia. Solo estamos pecadores redimidos. Y en el caso de toda mujer, escucha, hermana, esto tiene que ser un temor reverente a Dios, una santidad que sea lo que se note, más que lo que tú posees y que lo que tú traes puesto. No importa que no sean los excesos que tú hoy estamos viendo afuera a los que llegó Timoteo a contrarrestar en Éfeso. Hay ciertas intenciones muchas veces en nuestros corazones de que aún ni siquiera teniendo en realidad esas riquezas, creamos que las tengamos para sentirnos diferentes dentro de la iglesia, pero en la iglesia no puede ser así. En una iglesia verdadera y centrada en Cristo no puede ser así. Así que entonces, así mismo, quiero que las mujeres se arreglen, se ordenen, se pongan hermosas, pero con este sentido que el Señor ha ordenado en su palabra. ¿Cómo vas a responder, hermana? Tal vez tú ya tengas ese sentido de modestia, ese autocontrol, sepas cómo ir vestida a la iglesia, pero te hacen falta esas buenas obras, ¿no crees? Tal vez te hacen falta esas buenas obras, esa piedad, ese temor reverente.
como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y tal vez es lo que Dios te está llamando esta noche, a que des ese pasito. Si es que para ti los peinados ostentosos, los vestidos costosos, el oro y la plata para ti no son problema. Si sí lo son, arrepiéntete. Arrepiéntete y acéptalo. No solo lo afirmes. No solo digas, ay, sí, yo soy así, y te quedes con ese sentido, pues, de cinismo, de necedad. Porque acuérdate que si haces caer a alguien, mejor te valiera ponerte un molino, dice el Señor, como lo leímos allá en Mateo. Pero si tú ya diste ese paso, tú tienes ese sentido de vergüenza, no tienes problema con el vestirte para cuando se congrega uno, creo firmemente, hermano, que seguramente te faltan buenas obras y proclamar la piedad. Y que no te escondas, no te aísles, sino que estés con los santos, atendiendo, viendo las necesidades como a toda mujer, vistiéndote de esas buenas obras y proclamando como corresponde a una mujer la piedad. Esa es la voluntad de Dios. Vuelvo a preguntar y oramos. ¿Cómo vas a responder? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta noche y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, solamente tu palabra sea la que permanezca en el corazón de mis hermanas y también de mis hermanos varones. Porque es necesario que nosotros estemos formando como varones esto en nuestros hogares. Lo estemos enseñando continuamente y tengamos este sustento bíblico bien aprendido, aún mejor, hermanos, explicado, para poderlo enseñar en nuestros hogares. Pero también de manera muy particular y puntual a cada hermana, para que hoy responda como una hija de Dios a estas instrucciones dadas por Dios para cuando nos reunimos como hermanos. Te pido, Señor, que seas tú quien selle esta enseñanza en sus corazones, de modo que las lleve a vivirlas y practicarlas cada vez que nos reunamos y todos nos veamos bendecidos y nos sintamos bendecidos por tener mujeres que están atendiendo a tu voz, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues ahí está esta enseñanza. Espero que no se nos vayan de la iglesia y tampoco se vayan seguidores, sino que mediten si en verdad esto fue ofensivo. A la carne tal vez lo es, pero sé que todo hijo o hija de Dios va a responder y va a permanecer un hijo, una hija de Dios con nosotros. Que Dios